terminar el curso y siempre hay problemas con, con esta tecnología. Bueno, hoy día miércoles, estamos creo en hora, vamos a iniciar nuestra segunda clase sobre gestión logística, ¿sí? Y así hemos estado viendo el día lunes, hemos definido qué cosa es el sistema de gestión logística, hemos visto el gran apoyo que presta la información, hemos hablado de lo que es, digamos, cómo vamos a poder trabajar con la gestión logística, hemos hablado cuáles son las funciones que tiene compras y cuáles son los problemas que se presentan. Hemos marcado como importante el trabajo del médico, del profesional de salud, para poder dar las necesidades de lo que se tiene que comprar, si es personal, el recurso humano, o de lo que se tiene que contratar. Entonces hemos estado en la primera parte, que habla de todas las definiciones y de las generalidades de lo que es gestión logística, también como conocido como sistema de abastos o suministros. Y ahora vamos a ver todo lo referente a lo que es el proceso del sistema de gestión logístico. Y así vemos que este gran proceso denominado gestión logística cuenta con los siguientes subprocesos, que son selección, programación, adquisiciones, almacenamiento y distribución. Entonces decimos, seleccionamos. Primeramente vamos a seleccionar qué comprar. Programamos cuánto vamos a comprar y cuándo lo vamos a comprar. Adquisiciones es la compra. Almacenamiento, tenemos que guardar todos esos insumos y todo lo que nosotros hemos comprado. Y finalmente viene lo último, que sería la distribución. Antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera de parte de ustedes que si tuvieran algún tipo de pregunta sobre lo que ya quedó, lo que ya hicimos el día lunes, para que cuando empecemos esta segunda parte no haya ningún tipo de problema. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, vamos a pasar y vamos a hablar de lo que es la selección. Dice que la selección es la determinación del qué comprar, qué vamos a comprar. Y creo que ya quedará bastante claro para ustedes que eso tiene que estar en manos del personal de salud. ¿Por qué? Porque, digamos, las personas, el recurso humano, que trabaja en logística, que trabaja en la sección compras, no va a saber cuál es la necesidad. Yo tengo una paciente, digamos, con hemorragia del tercer trimestre. ¿Quién sabe eso? ¿Qué cosa es lo que se le tiene que dar? ¿Cuál es el tratamiento que se tiene que hacer con ella? ¿Quién lo sabe eso? Eso lo sabe el médico. Después viene la programación, que es el segundo subproceso, que tiene que ser oportuno y responde a la pregunta ¿cuándo comprar? ¿Cuándo lo voy a comprar? ¿Lo voy a comprar a finales del año? ¿Lo voy a comprar a comienzos de año? ¿Cuándo lo voy a comprar? Viene también ligada a la programación otra pregunta, ¿cuánto voy a comprar? ¿Cuántas ampollas de qué vamos a decir? ¿Cuántas ampollas de diclofenaco voy a comprar? ¿Cuántos sueros voy a comprar? ¿Cuántos pares de guantes voy a comprar? Fuera de esa selección y programación, ya las compras tienen que estar de acuerdo a las necesidades, que puedan tener. Un momentito, por favor, que me están llamando lo mismo.
Mil disculpas y muchas gracias. Entonces decíamos el qué comprar, el cuándo comprar y el cuánto, y el cuánto, y el cuánto comprar. Comenzaremos por el primer subproceso. El primer subproceso se refiere a la selección. Y entonces decimos que este es el proceso mediante el cual se determinan las necesidades de bienes y servicios. ¿En base a qué? A los objetivos y las metas del hospital. Y entonces ya nosotros sabemos que esos objetivos y metas del hospital están diseñados en el plan estratégico, ¿sí? En la selección tenemos que ver que vamos a comprar, ¿no? Para un periodo de tiempo. Vamos a comprar para un año, vamos a comprar para 6 meses. Generalmente se debe comprar para un año o para 6 meses, no menos de 6 meses, porque eso si ustedes comienzan a escoger para comprar en 3 meses, los 3 meses pasan rápido y entonces estarían haciendo el mismo proceso. Entonces se prefiere comprar para un año. Y la otra cosa, que es sumamente importante, que ven, dice, de acuerdo a los recursos económicos. Si no tenemos los recursos económicos, ¿cómo vamos a comprar? Y acá viene una palabrita mágica que siempre la hemos estado viendo con ustedes y que ustedes me van a responder. ¿Cuál es esa palabra mágica que nos va a ayudar en esto? A ver si me responde Peña Pinedo. Peña Pinedo. Peña Pinedo. ¿No está? ¿Quién me responde? Si tenemos pocos recursos económicos, entonces, ¿cómo tenemos que hacer para poder comprar? ¿Ya? Mira, podría ser, pero hay una palabra mágica que yo les he enseñado, priorización. Si tengo pocos recursos económicos, tengo que priorizar qué cosa es lo que voy a comprar. Y para saber qué cosa es lo que voy a comprar, qué cosa es lo que voy a priorizar, para eso, ¿qué cosa tengo? Tengo mi análisis de situación de salud. Entonces, tendré que tener en mi hospital, digamos, cuáles han sido las enfermedades más frecuentes en los últimos 3 años. Y entonces, de esos últimos 3 años, saco un promedio para decir, bueno, en esos últimos 3 años hemos tenido como lo más frecuente que hemos tenido, neumonías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, tenemos que priorizar cuáles son los fármacos que nosotros necesitamos para las neumonías o qué otra cosa necesitamos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, como les digo, esa palabra mágica que es la priorización. Entonces, ya sabemos que la selección se hace en base a los objetivos y las metas del hospital para un periodo de tiempo y de acuerdo a los recursos económicos. ¿Cuáles son las fases que tiene este subproceso llamado selección? Primeramente, el recojo de información sobre el consumo del recurso en un periodo de tiempo establecido que se puede obtener del almacén, de la farmacia, de la oficina de logística. El recojo de información. Entonces, ¿cuánto se ha consumido? Vamos a suponer que utilizamos para la neumonía. ¿Qué fármaco? Ayúdenme ustedes. ¿Qué utilizamos? Cefalosporina. Vamos a poner. Entonces, recojo de información sobre el consumo de cefalosporina en un año, que vamos a ver cuánto había en el almacén, en la farmacia cuánto ha utilizado y la oficina de logística cuánto de cefalosporina solicitó para ese año. ¿Sí? Recojo de información. Viene la segunda fase, que es elaborar una lista de recursos para identificar y priorizar necesidades de acuerdo a qué? De acuerdo a la frecuencia de uso y a la prescripción. Decimos, elaborar una lista de recursos para identificar y priorizar necesidades
de acuerdo a la frecuencia de uso y a la prescripción. Y tercero, validar el listado de medicamentos con las guías de atención. Y acá me detengo un poquito para hablar de la importancia que tienen las guías de atención. ¿Por qué? Las guías de atención nos sirven para formalizar y uniformizar o estandarizar, digamos, el tratamiento que nosotros vamos a dar para cada una de las patologías. Porque de lo contrario, si no tenemos guías de atención, esa neumonía la podrán tratar de 4 o 5 formas, de 4 o 5 criterios de nuestros profesionales de salud, de nuestros especialistas. Y lo que nosotros necesitamos es tener uniformizado cuál va a ser el tratamiento de neumonías, salvo que hubieran algunas cosas diferentes en cada uno de los pacientes. Entonces teníamos en la selección la fase recojo de información sobre consumo de recursos en un periodo de tiempo establecido, que se puede obtener del almacén, de la farmacia, de la oficina de logística, elaborar una lista de recursos para identificar y priorizar necesidades de acuerdo a la frecuencia de uso y a la prescripción. Tercero, validar el listado de medicamentos mediante las guías de atención. Para esa selección de qué comprar, podemos utilizar 3 métodos. Esos métodos se denominan primeramente de consumo histórico, segundo, el método de demanda, tercero, el método de oferta-demanda. Y vamos a ir viendo cómo es cada uno de ellos. Y estos métodos también los vamos a utilizar muy posiblemente, como lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos la programación. Pasamos a ver este método de consumo histórico y cómo se define. Dice que el método de consumo histórico se basa en el comportamiento anterior del consumo de recursos en un periodo determinado de tiempo. Pero ese periodo determinado de tiempo no debe ser menor de 1 año ni mayor de 3. O sea, el lapso con el cual nosotros podemos trabajar siempre, no se olviden, es 1 año y 3 años, ¿no? Consumo histórico se basa en el comportamiento, dice, anterior del consumo de recursos en un periodo determinado de tiempo, no menor de 1 año y no mayor de 3 años. Segundo, tenemos el método de demanda. Y acá quiero que pongan bastante atención porque se puede confundir lo que es el método de demanda y el método de oferta-demanda. Y dice que el método de demanda se basa en el perfil epidemiológico de la población. Entonces, ustedes saben, cuando nosotros hemos estado viendo análisis de situación de salud, hemos visto la importancia que tiene el perfil epidemiológico. Y las fases que tiene el perfil epidemiológico son las siguientes. Primeramente, definir la población objetivo. Segundo, analizar y definir variables como son edad y sexo. Tercero, analizar la tasa de mortalidad y morbilidad según sexo y grupo etario. Perdón, está con etéreo, error de mecanografía, no puede ser etéreo, tiene que ser grupo etario. Y cuarto, establecer la frecuencia de las enfermedades. O sea, dentro del método de demanda, que está basado en el perfil epidemiológico, que es de qué se enferma la gente y de qué se muere, tenemos que definir la población objetivo. En definir la población objetivo, este medicamento va a ser para la tercera edad, va a ser para niños, va a ser para mujeres. Segundo, analizar y definir variables, edad y sexo, que va de la mano con lo que nosotros ya hemos visto anteriormente, que es definir la población objetivo. Tercero, analizar la tasa de mortalidad y morbilidad según sexo y grupo etario en estos 3 años, y podemos sacar un promedio. Y desde luego, establecer la frecuencia de las enfermedades. Y eso de establecer la frecuencia de las necesidades, volvemos a decir lo que había dicho anteriormente, nos sirve para establecer la priorización que nosotros tengamos que hacer. Entonces ya acabamos de ver 2 métodos, el de consumo histórico y el método de demanda. Pasamos a ver el tercer método. Y dice que el tercer método es de oferta y demanda. Por eso le decían a ustedes, no nos vamos a confundir. Y dice que el método de oferta y demanda se basa en dirigir la oferta de materiales y medicamentos a un tipo de patología o a un grupo poblacional con características muy definidas
que no representa la población total. Miren, tiene una diferencia con lo que es el método de demanda. El método de demanda se basa en el perfil epidemiológico, pero este se basa en definir un tipo de patología con características muy definidas que no representan la población total. No sé si alguno de ustedes podría ponerme un ejemplo de esto. ¿Podrían ponerme algún ejemplo? A ver, voy a poner yo mis ejemplos. Un tipo de patología, tuberculosis, con características definidas. Tuberculosis es todo, general, con características muy definidas. Tuberculosis drogo-resistentes. Y esa tuberculosis drogo-resistente no representa la población total de pacientes con tuberculosis. ¿Me pueden poner otro ejemplo? ¿Me pueden poner otro ejemplo ustedes? ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Vamos a decir esto. Problemas del embarazo en el primer trimestre. Sería la patología general. Pero si yo digo problemas del embarazo en el primer trimestre en adolescentes, ya estoy dando otra característica, estoy definiendo otra característica especial. Entonces, eso es lo que diferencia, esta característica especial que vamos definiendo, es lo que diferencia claramente a lo que es el método de demanda del método actual que estamos viendo, que es de oferta-demanda. ¿Alguna pregunta? Pero, así como hemos visto estos métodos, también en la selección hay unos métodos que podríamos llamarlos métodos complementarios. ¿Y a qué se refiere esto que decimos métodos complementarios? Se refiere, digamos, a que el catálogo de bienes registra y codifica los bienes o productos, el catálogo de bienes. Entonces, ¿eso quién lo tiene? Eso lo tiene la oficina de logística, donde van a estar registrados, vamos a decir, en este caso, si hablamos de medicamentos, todos los medicamentos. Si hablamos de insumos, todos los insumos. Si hablamos de vacunas, todas las vacunas. Pero también tenemos otro proceso complementario, que es el registro de proveedores. Y decíamos el día lunes que ese registro de proveedores tenemos que estarlo viendo cada año. ¿Por qué? Porque esos proveedores cambian. Si nosotros estuviéramos hablando hace 10 años, quizá podríamos decir que los proveedores se mantienen. Pero si nosotros hablamos 1 o 2 años antes de la pandemia, y peor todavía, hablamos ya en plena pandemia, entonces los proveedores que estuvieron el año pasado y que nos vendieron, vamos a decir, con los guantes, este año ya no son proveedores, o por lo menos no están en ese rubro. Por eso es importante tener nuestro registro de proveedores que debe ser actualizado cada año. ¿Quién actualiza el registro de proveedores? Eso lo actualiza la oficina de logística. Eso ya no es competencia del médico. Pero acá sí viene otro proceso complementario de la selección que se denomina el petitorio de medicinas. Y el petitorio de medicinas está hecho ¿por qué? Está hecho por el personal médico y está avalado por lo que sería DIGEMIT, ¿no? ¿Qué medicinas vamos a usar? ¿Cuál es la norma que el Ministerio de Salud da para utilizar determinado tipo de medicinas y si las vamos a usar, las medicinas básicas o vamos a utilizar las medicinas comerciales? Y eso tiene que estar
completamente detallado en el petitorio de medicinas. Entonces, sintetizando, decimos que a los tres métodos, consumo histórico, demanda y oferta-demanda, que son los métodos propios de la selección, tenemos otros métodos que se conocen como procesos complementarios, que son el catálogo de bienes, el registro de proveedores y el petitorio de medicinas. ¿Alguna pregunta? Pasamos entonces a lo que sería la programación. Y definimos la programación como el proceso mediante el cual se determinan las necesidades de bienes y servicios para un periodo determinado, en base a los recursos financieros disponibles para ese periodo. Y acá lo único que tendría, digamos, que agregar, o lo único sobre lo cual tendría que detenerme, es que generalmente, que ya lo he dicho, las necesidades de bienes y servicios se consideran para un año. Entonces, eso es lo que denominamos el periodo determinado. ¿Y por qué? Porque dice que está en base a los recursos financieros disponibles para ese periodo. No voy a preguntarles a ustedes, no los voy a fastidiar, no los voy a incomodar, que creo que no es incomodar, sino hacerlos recordar que estos recursos financieros ya han sido mencionados, han sido detallados, han sido vistos cuando uno hace el plan operativo. Y también eso va de la mano, que el plan operativo, ustedes saben, que es para un año. Seguimos. Y decimos, el cálculo del cuánto vamos a comprar responde a los objetivos y metas planteadas en el plan operativo institucional. Lo que acabo de decir. O la programación de actividades anuales. Entonces, si nosotros no tenemos bien claro el plan operativo, entonces en el plan operativo están los objetivos y las metas. Y esos objetivos y esas metas se han ido desagregando, y ustedes lo saben muy bien, de objetivo general, objetivo específico, actividades y tareas. Y se ha ido diciendo cuáles van a ser las actividades que se van a hacer, cuánto cuesta. ¿Cuáles son esas tareas que se desprende de cada actividad y cuánto cuesta? ¿Qué otra cosa tenemos que ver en esto de la programación? Dice que la programación está hecha en función a las necesidades reales de cada producto, que está de acuerdo con la morbilidad local y con el perfil epidemiológico. Entonces tenemos la programación, el cálculo del cuánto responde a los objetivos y metas planteadas en el plan operativo institucional, en función de las necesidades reales de cada producto, acorde a la morbilidad local y al perfil epidemiológico. ¿Qué necesitamos para la programación? Dice que se necesita contar con la participación de los usuarios. Y entonces el contar con la programación de los usuarios nos hace ver que necesitamos de tener un comité. Y ese comité se va a denominar el comité de participación de los usuarios, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, ¿quiénes son los usuarios? Los médicos. ¿Quiénes son los usuarios? El recurso humano que trabaja en el área de compras, representantes también de la oficina de logística. Puede estar un representante del director general, sí puede estar un representante del director general, y todos esos van a conformar, digamos, van a conformar ese comité. Y ese comité va a tener como una de sus funciones prioritarias aplicar los criterios de priorización que están definidos en la selección. Aplicar, dice, los criterios de priorización definidos en la selección. Habíamos mencionado, cuando hablamos de selección, que en la selección teníamos métodos. Y vamos a ver que también acá en la programación tenemos métodos y que son los siguientes.
consumo histórico, perfil de mortalidad o de demanda, ya lo hemos explicado también en selección, como el consumo histórico, y el método de oferta-demanda, que también ha sido explicado. Pero además de estos métodos, que son los mismos que ya los hemos visto para la selección, nosotros tenemos que tener otras cosas en mente. ¿Qué cosa es? Primero, una programación ajustada. Vamos a ver de qué se trata. Segundo, una valorización. Y tercero, un análisis de material con riesgo de obsolescencia. Decíamos, una programación ajustada, una valorización y tercero, un análisis del material con riesgo de obsolescencia. No voy a mencionar el método de consumo histórico, porque ya les he dicho, el consumo histórico es, en pocas palabras, decir, habíamos comprado en el año 2000, estamos en el 2022, habíamos comprado en el año 2020, 2019, habíamos comprado 100 pares de guantes, 1000 pares de guantes. ¿Sí? En el año 20 compramos 800 pares de guantes. Y en el 21 compramos 1500 pares de guantes. Entonces, nuestro consumo histórico estará dado, ¿por qué? Por el promedio del número total de guantes adquiridos en estos 3 años. Entonces, decíamos, 1000 más 1500 son 2500, más 800 son 2500, son 3300. 3300 entre 3 es igual, tengo que comprar para este año 2023 o 2022, 1100 pares de guantes, ¿sí? Eso sería el consumo histórico. Pasamos ahora a lo que sería el método de demanda. Y decimos que el método de demanda se basa, como ya habíamos visto, en el perfil epidemiológico de la población y que tiene sus fases. Dentro de esas fases tenemos, primero, definir la población objetivo. Segundo, analizar y definir variables, que son edad y sexo. Tercero, analizar la tasa de mortalidad y morbilidad, según sexo y grupo etario. Y cuarto, establecer la frecuencia de las enfermedades. Entonces decimos que en ese método de demanda tenemos las fases: definir la población objetivo, analizar y definir variables, que son edad y sexo, analizar la tasa de mortalidad y morbilidad según grupo, sexo y grupo etario, y establecer frecuencia de enfermedades. Entonces, eso ya lo hemos visto. Entonces, pasamos ya a lo que sería el método de oferta-demanda, que también lo hemos visto. Dice, se basa en dirigir la oferta de materiales y medicamentos a un tipo de patología o a un grupo poblacional con características muy definidas que no representan la población total. Entonces ya hemos puesto 2 ejemplos. Hemos puesto el ejemplo de la tuberculosis drogoresistente y hemos puesto el ejemplo del embarazo en adolescentes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Comenzamos a definir lo que nosotros habíamos visto acá: programación ajustada, vamos a ver valorización y vamos a ver análisis de material con riesgo de obsolescencia. Entonces, comenzamos con lo primero, programación ajustada. Dice que la programación ajustada considera la cantidad necesaria a utilizar del producto, en la cual se tiene que tener en cuenta la existencia del producto en los diferentes almacenes. Miren, la existencia del producto en los diferentes almacenes. Las cantidades existentes deben ser descontadas de la cantidad programada inicialmente. Decíamos, la cantidad necesaria a utilizar de productos se tiene en cuenta la existencia del producto en los diferentes almacenes. Entonces, quiere decir,
vamos a comprar para el 2023, vamos a comprar guantes. Entonces tendremos que ver cuántos guantes han quedado en el almacén, cuántos guantes hay en la farmacia, cuántos pares de guantes hay en emergencia. Y de repente también, si los servicios tienen pequeños almacenes, ¿cuántos hay ahí? Segundo, bien, las cantidades existentes deben ser descontadas de la cantidad programada inicialmente. ¿Qué quiere decir en esto? En todos estos almacenes que hemos chequeado, hemos encontrado un total que suma 500 pares de guantes. Y nosotros vemos que para el año 2023 necesitamos 2.000 guantes. 2.000 guantes menos 500. Si vamos a utilizar esto de la programación ajustada, quiere decir que solamente voy a comprar 1.500 pares de guantes. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya. Gracias. Pasamos al otro método que dice valorización. Entonces, definimos de la siguiente manera. Considerando que el factor limitante en la adquisición es la disponibilidad presupuestal, es necesario valorizar el cuadro de necesidades. Valorizar el cuadro. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto necesitamos de recurso económico para comprar todo esto que estamos planificando? Tener como precio referencial el último con el cual se adquirieron cada uno de los productos. El último, ¿por qué? Porque se entiende que el último precio es el que está más vigente. El último precio seguramente que va a ser el más alto y definitivamente va a ser más alto, porque los precios no tienden a bajar, más bien tienden a estabilizarse o a subir. Y tercero, verificar si existe la partida presupuestal necesaria para cubrir el importe. En el caso contrario, si no tenemos esa partida presupuestal necesaria, tendremos que modificar nuestro pedido. Tendremos que modificar nuestro pedido porque tendríamos, no sé, que tratar de disminuir, tendríamos que tratar de priorizar. Entonces, a eso se refiere la valorización. Luego dice, análisis del material con riesgo a obsolescencia. Y en esto que dice, análisis de material con riesgo de obsolescencia, podemos decir que esto identifica aquellos materiales que habiendo sido consumidos en el primer periodo y que no lo han sido en el segundo periodo. Entonces hemos comprado las ampollas de, ¿qué dijimos? De diclofenaco. Se consumieron en el primer periodo, no se consumieron en el segundo periodo. Entonces, eso quiere decir que la frecuencia de patologías que necesitaron estas ampollas ha disminuido. Y si eso se nos está quedando, entonces tenemos que tener mucho cuidado para no utilizar un método histórico para el próximo año. ¿Por qué? Porque podríamos tener el riesgo de que esto pueda entrar a la obsolescencia. ¿Qué otra cosa? Relacionamos esta información con el stock existente, se identifican los materiales que pueden estar sujetos a obsolescencia, de forma que sea posible tomar medidas de forma inmediata. ¿Con objeto de qué? De que se consuman o renueven y se evite que deban considerarse una pérdida como consecuencia de su deterioro o de su caducidad. Entonces decimos, identifica aquellos materiales que habiendo sido consumidos en el primer periodo, no lo han sido en el segundo periodo, y relacionamos esta información con el stock existente, identificamos los materiales que pueden estar sujetos a obsolescencia, de forma que sea posible tomar medidas de forma inmediata como objeto de que se consuman o renueven y que se evite que deban considerarse una pérdida como consecuencia de deterioro o de caducidad. ¿Alguna pregunta? De esa manera, ya estaríamos viendo los métodos, hemos visto los métodos complementarios que se utilizan en la programación. ¿Alguna pregunta?
¿Cuáles serían los signos que nos alertan que ha habido una mala programación? Y tenemos que en esos signos que nos alertan que ha habido una mala programación, tenemos el desabastecimiento. Nos hemos quedado desabastecidos. Estamos en el mes de octubre y se nos acabaron. ¿Qué se nos acabaron? Se nos acabaron las ampollas de diclofenaco, se nos acabaron los sueros, se nos acabaron los guantes. Entonces, ¿qué significa eso? Salvo que hubiera habido una epidemia, ¿no? Que nos ha obligado a gastar esto, por ejemplo, guantes, a gastar sueros. Pero si no, quiere decir que nuestra programación no ha sido buena, signo de mala programación. ¿Qué sucede? Estamos en octubre y hemos utilizado solamente una tercera parte de los sueros que hemos pedido. Por lo tanto, hay un sobrestock. También es un signo de una mala programación. Los costos elevados, también signo de mala programación. Y la prescripción irracional, entonces, ese nombrecito de prescripción irracional nos hace pensar en qué. Nos hace pensar en que nosotros hemos estado recetando, ¿no? No basándonos en las guías de atención, sino basándonos en el criterio propio que cada uno lo puede tener. No estoy diciendo que los criterios de los profesionales, uno u otro criterio, sean malos, sino que son diferentes criterios, ¿sí? Y a eso le denominaríamos la prescripción irracional. ¿Preguntas hasta acá? Para ya pasar a otro tema. No, doctora, todo claro. Todo claro hasta ahora, doctora. Ojalá, por favor. En la programación, lo que hemos estado viendo hace un momento, tenemos lo que se denominan las normas básicas. Y dice que en estas normas básicas, la oficina de logística es responsable de lo siguiente. Primeramente, coordinar la programación con el comité de adquisiciones. Ya hemos hablado también cómo está conformado ese comité de adquisiciones. Segundo, recoger información del almacén. ¿Por qué es importante recoger la información del almacén sobre todo, ¿no? Como también de los pequeños almacenes, como sería emergencia, podría ser centro quirúrgico, ¿no? Recoger información del almacén para tener el consumo histórico de cada producto. Y también es importante ver los periodos de desabastecimiento en los últimos 2 años. ¿Qué otra norma básica podemos considerar en la programación? Priorizar necesidades identificando productos estratégicos. Ya hemos definido la clase pasada que producto estratégico es aquel que no puede faltar. Un suero no puede faltar. ¿Podría faltar ¿qué podría faltar? ¿Podría faltar un puntero láser? Sí puede faltar un puntero láser. Porque el puntero láser no es una necesidad para el paciente. ¿Qué otra cosa? Emplear la denominación genérica de los medicamentos. Entonces, los medicamentos genéricos. El nombre genérico. No necesariamente tenemos que decir que tiene que comprarse el medicamento genérico, porque si no lo tenemos en stock, si Digemit no lo tiene en stock, entonces no lo podemos tener. Pero tenemos que saber cuál es el nombre genérico de cada uno de los medicamentos que después van a tener diferentes denominaciones comerciales. Entonces, hasta acá hemos visto qué comprar, selección, cuándo y cuánto comprar, programación. Pasamos a un tercer subproceso de la gestión logística y corresponde a lo que se denomina adquisiciones o compras. Dice que las adquisiciones o compras es el proceso mediante el cual se obtienen los materiales, equipos, insumos, medicamentos, de acuerdo a las cantidades y especificaciones definidas en la selección y en la programación. Decimos, es el proceso mediante el cual se obtienen los materiales, equipos, insumos, medicamentos, de acuerdo a las cantidades y especificaciones
definidas en la selección y en la programación. Y acá en adquisiciones hablamos de dos modalidades de compra. Una compra directa y una compra por licitación pública. Y entonces en esa compra directa tenemos, con la participación mínima de 3 proveedores, los mismos que deben estar considerados en el registro de proveedores. Segundo, licitación pública. En la compra directa dice que es la participación mínima de 3 proveedores. Miren, pese a ser directo, la compra no se puede decir, bueno, vamos a comprar, ¿qué vamos a comprar? Vamos a comprar estas ampollas de gentamicina, se las vamos a comprar a esta distribuidora o a este proveedor. No, tienen que haber 3 proveedores. Es como decir que fuera un concurso interno para ver quién nos ofrece mejor precio, quién nos ofrece mejor calidad, quiénes nos ofrecen, digamos, mayores posibilidades para poder comprar, ¿no? Compra directa. Que es diferente, no nos confundamos con lo que se denomina la licitación pública. Dice que la licitación pública es aquella que es convocatoria abierta con la finalidad de que los proveedores presenten sus ofertas de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas. Decíamos, la licitación pública es aquella convocatoria abierta con la finalidad de que los proveedores presenten sus ofertas de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas. Dentro de los criterios para el análisis, dentro de los criterios para los análisis de las ofertas, nosotros tenemos el criterio técnico-científico, tenemos los criterios comerciales, tenemos los criterios administrativos y financieros. Decíamos, tenemos criterio técnico-científico, los comerciales, los administrativos y financieros. Y vamos a ir definiendo cada uno de estos criterios para ver de qué se trata. Entonces comenzaremos por el primer criterio, que es el criterio técnico-científico. Y dice que el criterio técnico-científico es aquel que dice que habla de las características de los productos, que habla de la presentación. Entonces, en el técnico-científico, característica del producto. ¿Qué producto es? ¿Es un antibiótico? ¿Es un suero? ¿Es un antiespasmódico? Segundo, la presentación. ¿Cómo se presenta? En un envase múltiple o unitario, o sea, un envase múltiple, viene un frasquito con 10 pastillas, o viene un six-pack que viene con 4 ampollas, o se venden las ampollas de manera individual. ¿Cómo están empacados y cómo están etiquetados? Tercero, en el criterio científico vemos la calidad, que es el sistema de control de calidad que hay. Y que eso nos los tienen que dar. ¿Quién nos los tiene que dar? Nos tiene que dar el proveedor. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? El cumplimiento de las especificaciones técnicas. Estamos diciendo que nosotros vamos a necesitar ¿qué cosa hemos dicho? Vamos a necesitar guantes descartables en las de tallas 7,5, 8,5 y 7. Que vamos a necesitar ampollas de gentamicina. Ampollas de gentamicina de 80 miligramos. Y que vengan en un empaque de 6 ampollas. Y en lo técnico-científico también tenemos que tener lo que se denomina la disponibilidad de la información científica. ¿Alguna pregunta de este método? ¿Alguna pregunta de este método? Pasamos luego
¿a qué cosa? A los criterios comerciales. Y en los criterios comerciales, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver el precio. Un proveedor nos puede vender, vamos a decir, los guantes que estamos necesitando por 500 soles. Otro proveedor 550, otro por 490. Vemos diferencia en los precios. Entonces, alguno podría decir, si tenemos diferencia, quiere decir que lo que cuesta más caro es mejor. No es lo que cuesta más caro es mejor. Tenemos que ver las características técnicas. Esas características técnicas, esas especificaciones técnicas, tienen que ser iguales. Y si son iguales, entonces nosotros tendríamos ya que inclinarnos, en este caso, por el que menos precio tenga. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? El plazo de entrega. Nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a comprar los guantes, los sueros, todo, pero nosotros queremos que nos entreguen en la primera quincena de enero. Pero otro proveedor nos dice, bueno, sí, yo les puedo entregar la última quincena de diciembre, pero necesito que me paguen todo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy corroborando, estoy viendo, estoy analizando, digamos, la relación que hay entre los precios y los plazos de entrega. Plazo de crédito. En el plazo de crédito, un proveedor nos puede ofrecer y nos puede decir, bueno, no me paguen todo, me van a pagar la mitad y digamos la otra mitad me la van a ir pagando cada 3 meses. Plazo de crédito. Otro proveedor nos puede decir, bueno, yo les vendo el producto, pero me pagan la mitad antes de dar el producto y la otra mitad cuando les entrego el producto. Entonces, miren, todo lo que se tiene que analizar en este tema, digamos, de los criterios comerciales. ¿Y eso quién lo tiene que analizar? Eso ya no lo va a analizar el personal de salud. Eso definitivamente está en manos del personal que va a trabajar en compras. Luego nos hablan de las bonificaciones. ¿Y qué son las bonificaciones? Muy bien, si me compras 1000 pares de guantes, te voy a dar como bonificación una caja de 20 pares de guantes. Si me compras tantos sueros, te voy a dar como bonificación 100 qué? 100 agujas descartables. Registro de precios, creo que no es necesario explicarlo, sabemos muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de registro de precios. Y luego viene otro criterio comercial que habla de lo que son las devoluciones y los cambios de producto. Entonces, ¿qué puede suceder? Y les voy a poner un ejemplo bastante objetivo que en algún momento me sucedió a mí. Habíamos comprado camillas para la emergencia de un determinado hospital. ¿Y qué pasó? Las camillas nuevas comenzaban a utilizarse y se salían las rueditas. Bueno, se salió de una camilla, se salió de 2 camillas, de 3 camillas. Bueno, al comienzo, descuido. ¿Qué es lo que pasa? El técnico prácticamente va corriendo con la camilla, no se da cuenta, la golpea la camilla, por eso se sale. Pero ya se seguían saliendo las rueditas. Llamamos al proveedor, ¿qué está pasando? Porque no se puede salir así nomás las rueditas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Que nos cambien todas las camillas que nos habían vendido por otro lote de camillas que no tuviera este problema, que ya era un problema técnico en las rueditas. Entonces, eso es lo que también hay que tener en cuenta. Y si ustedes ven esos criterios comerciales, a alguno de ustedes se le podría ocurrir y decir, bueno, ¿y para qué nos sirven los criterios comerciales? Los criterios comerciales nos sirven para tener en cuenta cómo nosotros vamos a hacer qué cosa. Pregunta para ustedes. Ya me cansé de hablar, ahora hablan ustedes. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Les había dicho que estos son los criterios comerciales. Y entonces, definitivamente, ¿para qué me sirve tener en cuenta todos estos precios, plazo de entrega, plazo de crédito, bonificaciones, registro de precios, devoluciones, cambios? ¿Para qué me sirve todo esto? En sí, ¿para qué le sirve? No al médico, no, sino ¿para qué le sirve al área de compras? ¿Para qué le sirve? ¿Sí? ¿Para qué otra cosa más? Sí, lo que tú dices está bien, pero eso lo podemos sintetizar con una palabra. Doctora, sería también para conocer las características del proveedor y poder compararlo con otros tipos de proveedores, ¿no? Sí, sí, porque te va a servir el precio, el plazo de entrega, el plazo de crédito para comparar y para decir, bueno, yo me inclino por este proveedor. ¿Por qué? Porque me da bonificaciones, porque me permite devolver. Entonces, está bien lo que dijo tu compañero, está bien lo que dices tú, de repente hay un tercer concepto de uno de sus compañeros, pero yo les digo, esto lo podemos sintetizar con una palabra, nos va a servir para el proceso de negociación con los proveedores. ¿Se acuerdan que el lunes dijimos que había un proceso un subproceso de información, había un proceso de catálogos y que había un proceso de negociación? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a negociar? Tengo los 3 proveedores, ¿cómo voy a negociar con ellos? ¿Cómo les doy a conocer estos criterios? ¿Cómo les digo que yo necesito tener la certeza de que en un momento, si el producto no resulta bueno, me lo pueden devolver? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy negociando. Eso es la palabra que engloba a las definiciones que ustedes han dado hace un momento. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro. También hemos hablado de qué otra cosa, de los criterios administrativos financieros, y vamos a ver de qué se trata esto. Decimos que en estos criterios administrativos financieros está la situación financiera de la empresa. ¿Y cuál es el aspecto de la situación financiera de la empresa? Que tenga liquidez, que no tenga endeudamiento. Entonces, miren, no solamente es decir, bueno, le voy a comprar a este proveedor porque sí he transado bien con los criterios comerciales, pero ¿qué tiene que hacer? Compras. Tiene que ir a conocer la empresa. Tiene que pedir a la empresa documentación. ¿Tiene liquidez esa empresa, por ejemplo, para poder importar? ¿Qué hablamos? ¿Vacunas para el COVID? Si no tiene liquidez, ¿con qué las va a adquirir? Viene otra palabra que dice endeudamiento. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? De repente vamos a ver el estado financiero de la empresa y nos damos con la sorpresa que la empresa tiene grandes deudas. Y por lo tanto, si tiene grandes deudas, no puede contraer otras deudas. Y ustedes me dirán, pero eso ya no nos interesa. Como profesionales médicos, no. Pero como personal de compras y como el comité que habíamos hablado, sí les interesa. Porque entonces no van a comprar a una empresa que no tiene liquidez y no van a comprar a una empresa que está endeudada. Miren que no son las cosas así nomás de comprar. Y acá un paréntesis para hacer un comentario que lo hice en la primera clase. Y en la primera clase, cuando yo les mostraba, digamos, esto, lo largo, los recorridos
que ustedes tienen como alumnos desde que entran con las ciencias básicas, ciencias especializadas, ya van a lo especializado, después ya a lo propio, y dentro de eso lo propio de la carrera, y les mencionaba y les decía que hasta llegar al 11º ciclo, ¿qué es lo que ustedes siempre habían visto? Paciente, ¿no? Paciente. Los cursos que habían estudiado eran para qué cosa? Les iba a servir en esa su relación y en esa relación médico-paciente que iban a tener. Y que el curso de gerencia era completamente diferente a lo que ustedes estaban viendo. ¿Por qué? Y creo que ustedes me entenderán. Ustedes que ya están terminando la carrera, bueno, lamentablemente, lastimosamente, 2 años que no han podido estar en hospitales como debiera ser, ¿no? Porque no es culpa de nadie, no es culpa de la universidad, no es culpa del Estado, no es culpa de nadie, es culpa de este virus que hemos tenido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? El alumno de medicina entra al hospital y se va de frente a la sala de cirugía, se va de frente a la sala a la emergencia, o se va de frente al consultorio externo, ve pacientes, el médico le habla de pacientes, pero no sabe, digamos, cómo funciona ese hospital. Ese hospital no es solamente pacientes y personal de salud. Tenemos que ver todo este engranaje y eso no lo vemos. Por eso la importancia, y no es porque yo esté, digamos, coordinando, esté dirigiendo esta asignatura, la importancia que tiene la gestión, porque no creo que se van a acordar el 100% de lo que estamos hablando, pero en su debido momento, cuando tengan algún problema, sí se les va a venir a la mente algo de que me escucharon, algo de que ustedes estudiaron cuando llevaron el curso. ¿Sí? Dicho eso, entonces seguimos. Dice, la empresa proveedora debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente. Entonces acá ya vemos otra cosa, que la normatividad, y que siempre yo les he venido hablando a lo largo de la asignatura, la normatividad para lo público, para lo privado, también son para estas empresas que venden. Entonces, esa legislación puede ir cambiando. Hoy día tenemos una legislación, mañana dice, cambia la resolución ministerial tal por esta otra, ¿no? Cambio. ¿Qué otro criterio en lo administrativo financiero? La condición de la empresa representante del producto concesionario, distribuidor o productor. Miren, condición de la empresa que representa el producto, que vende camillas, puede ser un concesionario. Es un concesionario que, bueno, le traen, digamos, las camillas para poder vender. Puede ser un distribuidor. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, una oficina que es la central, y esta oficina central que vende camillas tiene 4 o 5 distribuidores en diferentes distritos de Lima o en diferentes regiones a nivel nacional. O puede ser un productor. ¿Qué es un productor? Aquella empresa que está fabricando sus propias camillas. Y también eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que valorarlo, y ahí viene lo que yo les decía, la visita que tienen que hacer estos comités a las empresas. ¿Alguna pregunta sobre todo lo que hemos hablado acá referente a lo que sería compras? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que necesitamos ampliar o conocer? No, claro, todo claro. Ya. Pasamos entonces al otro tercer subproceso, almacenamiento. No es que ya mi hospital ya compró, llega, ¿y qué hago? Ah, que vaya esto a emergencia, que vaya a cirugía, que esto vaya a pediatría, que vaya a la consulta externa, que vaya a cuidados intensivos. No es así. Y vamos a ver por qué. Comenzamos a definir y decimos, el almacenamiento tiene como finalidad garantizar la preservación de la calidad y el almacenamiento ordenado de los productos. Tiene como finalidad
garantizar la preservación de la calidad y el almacenamiento ordenado de los productos. ¿Cuáles son esas funciones del almacenamiento? Almacenaje y custodia, seguridad e higiene, y vigilar la rotación de los productos. A grandes rasgos, almacenaje. Vamos a almacenar en forma ordenada, creo que lo vamos a ver posteriormente, si no, nuevamente regresamos y lo explicamos. Y la custodia, ¿por qué? No se puede perder, nadie puede entrar. Ay, yo necesito guantes, bueno, de acá me llevo 2 pares de guantes. No puede ser. Ni tampoco podemos dejar que haya seguridad en ese ambiente donde se almacena, y que en la noche pues entren delincuentes y nos puedan robar las medicinas. Seguridad e higiene. Seguridad va un poco ligado a lo que acabo de decir en cuanto a custodia y la higiene. No podemos pues entrar al almacén y encontrar pericotes, encontrar cucarachas, encontrar que el ambiente está sucio, o de repente que el techo, ¿cómo se llama? Hay goteras, porque hay lluvia, hay goteras, entonces seguridad e higiene. Y lo importante, los 3 son importantes, y cada uno está en manos de un personal, ¿no? Vigilar la rotación de los productos. ¿Por qué tenemos que vigilar la rotación de los productos? Uno, porque nos podemos estar quedando desabastecidos. Nos podemos estar quedando desabastecidos porque ha habido una mala programación, o nos podemos estar quedando desabastecidos porque digamos, ha habido una epidemia, o de repente, si somos una cabecera de red, de repente otra cabecera de red nos ha pedido prestado, no sabemos. Entonces tenemos que vigilar la rotación de los productos. ¿Cómo vigilamos la rotación de los productos? Esto está en los CARDEX. Me parece que está definido más adelante y lo vamos a ver. ¿Cuáles son las actividades del almacenamiento? Y acá creo que está más especificado, más específico lo que yo acabo de comentarles. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas actividades? Vamos a ver la recepción, vamos a recibir todo lo que viene, todo lo que se ha comprado. Lo vamos a clasificar. Equipos, insumos, medicamentos, ¿cómo se llama? Pues, guantes, sondas nasogástricas, vacunas. Si ya tenemos clasificado, entonces lo vamos a ubicar, porque cada uno de lo que nosotros hemos comprado necesita tener una ubicación, y eso es lo que vamos a hacer. Custodia. Vamos a ver que, digamos, haya rejas en las ventanas, en las puertas, para que no se pueda sustraer, para que todo se pueda guardar. Vamos a controlar, digamos, lo que hemos dicho, de que se conserve bien, de que se conserve ordenadamente. Tiene que haber unos anaqueles que tienen que haber un nombre visible. Uno entra al almacén y, por ejemplo, ahí veo medicamentos, y los medicamentos van a estar catalogados, o van a estar colocados en orden alfabético. Por ejemplo, va a decir antibióticos, y ahí vamos a tener todos los antibióticos. En otro lado va a decir sueros, en otro lado va a decir perdón. En otro lado vamos a tener, vamos a decir, para las vacunas. Las vacunas no las podemos tener junto con todos los medicamentos. Entonces, para las vacunas vamos a tener que tener un espacio completamente diferente, con características propias en cuanto a la humedad y en cuanto a la temperatura que pueda tener. Luego tenemos el control. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El control es el CARDEX que vamos a llevar. ¿Qué es lo que está saliendo diario y qué es lo que nos está quedando? Entonces, ¿qué sale, por ejemplo? Lo primero de cada día que salen estos insumos, que salen estos medicamentos, o que salen estas vacunas, entonces tenemos que en nuestro CARDEX tenemos el total día por día, qué es lo que va saliendo. Si nosotros restamos todo lo que va saliendo, entonces tenemos como resultado qué es lo que está quedando, para que no
no nos sorprendamos que en un momento podamos estar desabastecidos. Y después viene el embalaje y despacho, que es cuando los diferentes servicios nos piden, y entonces nos piden, por ejemplo, sueros, 10 sueros para el servicio de cirugía. Empacamos bien los 10 sueros y se va. Entonces creo que más adelante lo tenemos definido cada uno de ellos y lo vamos a ver. Por lo tanto, para cumplir todas esas funciones, el almacén, como espacio físico, está dividido en áreas. ¿Cuáles son esas áreas? El área de recepción, el área de registro de ingresos y egresos, el área de almacenamiento y el área de embalaje y despacho. Entonces tenemos el área de recepción, el área de registro de ingresos y egresos, el área de almacenamiento y el área de embalaje y despacho. Recepción dice que verifica que los productos que se reciban cumplan con los requisitos estipulados en los documentos de compra. ¿Y qué es lo importante que nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver estas 4 cosas. Las especificaciones técnicas. Tenemos que ver la cantidad, tenemos que ver la calidad y las condiciones de entrega. ¿Cómo nos los han entregado? ¿Está todo embalado? ¿Está todo cuidado? ¿O de repente qué encontramos? Que prácticamente tenemos, que está abierto el sobre donde han venido, ¿qué han venido? Han venido tabletas, 1000 tabletas ¿de qué? De atropina. Entonces, condiciones en que nos han entregado. En aspectos técnicos, envase, rótulo, empaque, apariencia del producto, banda de seguridad, fecha de vencimiento, condiciones de transporte, envase, rótulo, empaque, apariencia del producto, banda de seguridad, fecha de vencimiento, condiciones de transporte. En la recepción, informes de ingreso de los productos, control de calidad y el Cardex que les mencioné, que tiene que ver con el movimiento de los productos. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto va saliendo cada día? ¿Y cuánto me va quedando? Además, en la recepción se verifica el orden de compra, la factura y el precio facturado, la presentación, el cumplimiento del plazo de entrega. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se me quedaron dormidos? ¿Alguna pregunta? No, pero todo claro. El almacenamiento dice que controla la obsolescencia, la baja rotación, los daños, los vencimientos para actualizar inventarios, ya lo hemos comentado. El informe de productos existentes y productos en movimiento, nivel de desabastecimientos, productos próximos a vencerse. En el embalaje y despacho, en esta área se organizan los bienes que salen del almacén. Se distribuyen los bienes de acuerdo a solicitud y normas establecidas. Se empacan los bienes en forma adecuada. Y en la distribución, la distribución consiste en la entrega en forma oportuna de los productos o bienes requeridos por los distintos servicios. Entonces, cada uno de los servicios manda su pedido, el pedido tiene que ser firmado por el jefe de servicio. Dice que para llevar a cabo la distribución se necesita una solicitud de pedido en la que se indica. Y no sé si ustedes han sido un poquito... no le puedo hacer esa pregunta porque ustedes creo que no, ustedes no han estado en hospitales.
Si ustedes se paran, digamos, en el mostrador de la enfermera, en algún momento la enfermera dice, ¿ya has hecho tu PECOSA? Y uno no sabe qué es la PECOSA, ¿no? Y entonces eso que se denomina PECOSA es la solicitud de pedido en el cual se debe indicar servicio que solicita el producto, el servicio lo solicita el servicio de ginecología, la fecha de la solicitud, día 9 de noviembre, la descripción del producto, ampollas de qué, no se me ocurre, X medicamento, ¿cuántas ampollas? 10 ampollas, y ahí va la firma del médico. Pero después continúa llenándose ese documento y dice cantidad entregada. Me pidieron 10 ampollas, entregué 10 ampollas. Pero también puede suceder que me pidieron 10 y solamente entregué 8 porque me faltaban. Entonces se entregó 8, faltan entregar 2. ¿Dónde va eso? En lo que dice observaciones. Firma del personal que entrega y firma del personal que recibe. Entonces, miren, des en cuenta que todo no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en la distribución? Que se tiene que tener en cuenta que hay productos que tienen su uso controlado. ¿Cuáles son esos productos de uso controlado? Los estupefacientes y los psicotrópicos. La distribución también podemos decir que es un procedimiento rápido para seleccionar, preparar y embalar productos. Y tiene que tener su programa de despacho. ¿Alguna pregunta o comentario final? No, doctora, todo claro. Si todo está claro, si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias. Con esto estaríamos dando por finalizada la clase de hoy día miércoles y estaríamos dando por finalizada nuestra semana sobre gestión logística. ¿Sí? Muchas gracias y si Dios permite nos vemos el día lunes. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego.